La verdadera meditación es la luz en uno mismo. J. Krishnamurti. Prólogo. Conforme nos acercamos al final de lo que la mayoría del mundo occidental ha dado en llamar el segundo milenio, entre afanosos planes para su celebración, miramos a nuestro alrededor y vemos los asombrosos avances de la ciencia, la medicina, la tecnología, el conocimiento y el acceso a la información. Además de la guerra, la pobreza, el hambre, la corrupción política y religiosa, la agitación social, la expoliación del medio ambiente, el terrorismo y el gran sufrimiento, incluso entre los más acomodados. Durante miles de años hemos dirigido la mirada al exterior. Hemos dependido de los expertos que actualmente acaparan y manipulan información de increíble complejidad y de los consejeros, terapeutas, educadores y líderes religiosos para resolver nuestras convulsiones personales y colectivas. No obstante, persisten los problemas fundamentales del miedo, el conflicto, la relación y las vidas sin sentido. Durante los muchos años en que sostuvo discusiones con gentes de todos los estratos de la sociedad y en sus charlas ante numeroso público por todo el mundo, Krishnamurti habló de la necesidad de volver la vista hacia el interior, de conocernos a nosotros mismos para comprender los conflictos profundamente arraigados del individuo y por consiguiente de la sociedad. Puesto que somos el mundo, nuestro caos individual crea el desorden global. Las páginas que se presentan a continuación, extraídas de charlas anteriormente inéditas, ofrecen las percepciones intemporales de Krishnamurti sobre dónde cada uno de nosotros puede descubrir la fuente de la verdadera libertad, la sabiduría y la bondad de la humanidad. Ray McCoy, Krishnamurti Foundation Trust. Una nueva conciencia. Una nueva conciencia y una moralidad totalmente nueva son necesarias para que se produzca un cambio radical en la cultura y la estructura social actuales. Esto es obvio y, sin embargo, tanto los idearios de izquierda o de derecha como los revolucionarios parecen obviarlo. Los dogmas, las fórmulas y las ideologías forman parte de la vieja conciencia. Son las invenciones del pensamiento cuya acción es fragmentaria, la izquierda, la derecha y el centro. Esto es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vemos la necesidad de un cambio social, económico y moral, pero respondemos actuando desde la vieja conciencia, donde el pensamiento es el actor principal. El desorden, la confusión y la desdicha en que los seres humanos están sumidos están dentro del área de la vieja conciencia, y si eso no cambia radicalmente, cualquier acción humana, política, económica o religiosa solo nos conducirá a la destrucción tanto entre nosotros como del mundo. Esto es muy obvio para las personas cuerdas. Uno tiene que ser una luz para sí mismo. Esta luz es la ley. No hay otra. Las demás leyes son el producto del pensamiento y por consiguiente son fragmentarias y contradictorias. Ser una luz para sí mismo significa no seguir la luz de otro, por muy razonable, lógica, famosa y convincente que sea esa persona. Usted no puede ser una luz para sí mismo si se esconde en las oscuras sombras de la autoridad, el dogma de la conclusión. La moralidad no es una invención del pensamiento, no es la consecuencia de la presión ambiental, no pertenece al pasado ni a la tradición. La moralidad es hija del amor, y el amor no es un deseo ni placer. El placer sexual o sensorial no es amor. La libertad es ser una luz para sí mismo. Entonces la libertad deja de ser una abstracción,
una creación del pensamiento. La verdadera libertad es estar libre de la dependencia, del apego, del ansia de experiencia. Estar libre de la estructura misma del pensamiento es ser una luz para sí. En esta luz surge toda acción, acción que nunca es contradictoria. La contradicción solo surge cuando esa luz está separada de la acción, cuando el actor está separado de la acción. El ideal es el movimiento estéril del pensamiento y no puede coexistir con esta luz. Lo uno niega lo otro. Esta luz y este amor no existen donde haya observador. La estructura del observador la crea el pensamiento, de modo que el pensamiento nunca es nuevo o libre. No hay un cómo, no hay ninguna práctica sistemática que hacer, solo existe el ver que es acción. Uno tiene que ver y no se puede ver a través de los ojos de otro. Esta luz, esta ley, no es ni suya ni de otro, solo hay luz. Esto es amor. El milagro de la atención. Podemos descartar todas las ideas, conceptos y teorías y descubrir por nosotros mismos si existe algo sagrado sin quedarnos en la palabra. La palabra no es la cosa, la descripción no es lo descrito. Podemos descubrir si hay algo real, no una imaginación, ilusa, fantasía o un mito, sino una realidad que nunca puede ser destruida. ¿Podemos descubrir una verdad duradera? Para descubrirlo, para dar con ello, debemos descartar por completo toda clase de autoridad, especialmente la espiritual, porque la autoridad implica seguir un determinado patrón, conformarse, aceptarlo. Una mente debe ser capaz de ser independiente, de ser su propia luz, seguir a otro, pertenecer a un grupo, aplicar métodos de meditación establecidos por una autoridad, por una tradición, es totalmente irrelevante para aquel que investiga si existe algo eterno, atemporal, algo que el pensamiento no puede medir, algo que opere en nuestra vida diaria. Si no forma parte de nuestra vida cotidiana, entonces la meditación es una evasión por completo inútil. Todo esto implica que uno debe ser independiente. Hay una diferencia entre aislamiento y recogimiento, entre sentirse solo y ser independiente sin estar confundido, embrollado. Nos interesa la totalidad de la vida, no un segmento o un fragmento, sino la totalidad. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos. Puesto que nos interesa la totalidad de la vida, no podemos tomar un fragmento, o sea, el pensamiento, y resolver todos nuestros problemas a través de él. Puede que el pensamiento asuma la autoridad de unir a todos los demás fragmentos, pero estos fragmentos los ha creado el propio pensamiento. Estamos condicionados a pensar en términos de progreso, de conseguir las cosas gradualmente. La gente cree en la evolución psicológica, en la evolución del yo, pero ¿existe un yo que en lo psicológico haga algo que no sea la proyección de su propio pensamiento? Para descubrir si existe algo que no sea una proyección del pensamiento, que no sea una ilusión, un mito, debemos preguntarnos si se puede controlar el pensamiento, ponerlo en suspenso, suprimirlo, de manera que la mente esté completamente quieta. El control implica el controlador y lo controlado. ¿Y quién es el controlador? ¿Acaso no es el controlador una creación del pensamiento? ¿No es uno de sus fragmentos que ha asumido la autoridad de controlador? Si uno ve eso, entonces extiende que el controlador es lo controlado, el experimentador es lo experimentado, el pensador
es el pensamiento. No son entes separados. Si se comprende eso, entonces no es necesario controlar. Si no hay un controlador, porque el controlador es lo controlado, ¿qué sucede? Cuando hay división entre el controlador y lo controlado, hay conflicto y desperdicio de energía. Cuando el controlador es lo controlado, no se desperdicia la energía. Entonces se concentra toda esa energía que se disipaba en la represión y en la resistencia y que producía la división entre el controlador y lo controlado. Cuando no hay división, uno tiene toda la energía para trascender aquello que consideraba que debía controlar. Debe comprenderse con totalidad claridad que la meditación no hay ningún control ni sumisión del pensamiento a una disciplina, porque el que disciplina y controla es un fragmento del pensamiento. Si uno ve la verdad de eso, entonces dispone de toda aquella energía que antes se disipaba a través de la comparación, el control y la represión para ir más allá de lo que realmente es. Estamos preguntando si la mente puede estar absolutamente quieta, porque lo que está quieto tiene gran energía. Es la suma de toda la energía. ¿Puede la mente, que siempre parlotea, que siempre está en movimiento, que es el pensamiento que continuamente mira hacia atrás, recuerda, acumula conocimiento, cambia? ¿Puede esa mente estar completamente quieta? ¿Alguna vez han intentado descubrir si el pensamiento puede estar inmóvil? ¿De qué manera descubrirán ustedes cómo producir esta quietud del pensamiento? Miren, el pensamiento es tiempo y el tiempo es movimiento, medida. En la vida diaria miden, comparan tanto en lo físico como en lo psicológico. Eso es medir. Comparar significa medir. ¿Pueden vivir sin comparar en su vida diaria? ¿Pueden ustedes dejar de comparar por completo, no cuando meditan, sino en su vivir cotidiano? Se compara cuando se escoge entre dos tejidos, esta tela o aquella, cuando se cotejan dos automóviles o dos partes del conocimiento, pero también nos comparamos con otros en el plano psicológico, en lo interno. Cuando esa comparación cesa, como debe ser, ¿podemos ser completamente independientes? Eso es lo que implica no comparar, que no significa que uno vegete, de modo que podemos vivir nuestra vida diaria sin comparar. Háganlo alguna vez y descubrirán lo que eso implica. Entonces, uno se deshace de una enorme carga, y cuando uno se deshace de una carga innecesaria, tiene energía. ¿Alguna vez han prestado ustedes atención a algo de manera total? ¿Están prestando atención a lo que dice el que habla? ¿O escuchan con una mente que compara, con una mente que ha adquirido conocimiento y contrasta lo que se dice con lo que ya sabe? ¿Interpretan lo que se dice según su conocimiento, tendencia o prejuicio? Eso no es atención, ¿verdad? Si uno presta atención total con su cuerpo, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, con todo su ser, no hay un centro desde donde se atienda, solo hay atención. Esa atención es silencio completo. Por favor, escuchen esto. Desgraciadamente, nadie les va a decir todas estas cosas, así que por favor, presten atención a lo que se dice, de manera que el acto mismo de escuchar sea un milagro de atención. En esa atención no hay límites, no hay fronteras y por tanto no hay dirección. Solo hay atención, y cuando hay atención no existe ni el usted ni el yo. No hay dualidad, no están el observador ni el observado. Y esto no es posible cuando la mente se mueve en una dirección concreta.
Se nos educa y condiciona para movernos siguiendo una dirección, de aquí hacia allá. Tenemos una fórmula, una creencia, un concepto o una idea de que existe una realidad, una felicidad, de que hay algo más allá del pensamiento y fijamos eso como una meta, un ideal, un rumbo y avanzamos en dirección. Cuando uno camina en una dirección, no hay espacio. Cuando se concentra, se dirige o piensa en determinada dirección, no tiene espacio en la mente. Uno no tiene espacio cuando su mente está llena de apegos, temores, cuando busca placer, cuando desea poder y posición. Cuando la mente está llena de todo esto, no tiene espacio alguno. El espacio es necesario y cuando hay atención, no hay dirección, sino espacio. Ahora bien, la meditación implica que no hay movimiento alguno. Eso significa que la mente está completamente quieta, que no se mueve en ninguna dirección. No hay ningún movimiento, o sea, ni tiempo ni pensamiento. Si vemos la verdad de esto, y no la descripción verbal, sino la verdad que no puede ser descrita, entonces tenemos esa mente silenciosa y quieta, y es necesario tener una mente así, aunque no con el objetivo de dormir mejor o desempeñar mejor nuestro trabajo o conseguir más dinero. Las vidas de la mayoría de las personas son pobres y vacías. Aunque puedan poseer muchísimo conocimiento, viven vidas superficiales, llenas de contradicciones, infelices, faltas de integridad. Todo eso es pobreza y esas personas malgastan sus vidas intentando hacerse interiormente ricas, cultivando varias clases de virtudes y todo ese absurdo sin sentido. No estamos diciendo que la virtud no sea necesaria, sino que la virtud es orden y ustedes solo comprenderán el orden cuando hayan investigado el desorden dentro de sí mismos. Llevamos vidas desordenadas, eso es un hecho. El desorden es la contradicción, la confusión, los diversos deseos firmes, el decir una cosa y hacer otra, el tener ideales y la división entre los ideales y uno mismo. Todo eso es desorden y cuando uno se da cuenta de ello y le presta toda su atención, de ahí surge el orden, que es virtud, que es algo que está vivo, que no es algo vulgar que se fabrique y se practique. La meditación en la vida cotidiana es la transformación de la mente, la revolución psicológica que significa vivir nuestro día a día con compasión, amor y con una energía que trasciende toda mezquindad, cerrazón y superficialidad. No se trata de una teoría o de un ideal, sino algo que se expresa en cada movimiento de nuestra vida diaria. Cuando la mente está verdaderamente silenciosa y no acalla por el deseo o la voluntad, entonces surge una clase de movimiento totalmente distinto que no pertenece al tiempo. Como comprenderán, sería absurdo adentrarnos en eso. Nos limitaríamos a describirlo con palabras y por lo tanto sería irreal. Lo importante es el arte de la meditación. Uno de los significados de la palabra arte es ponerlo todo en su justo lugar, ponerlo todo en un sitio en nuestra vida diaria, de manera que no haya confusión. Y cuando en nuestra vida cotidiana actuamos con orden, con una conducta recta y con una mente completamente silenciosa, entonces la mente descubrirá por sí misma si lo inconmensurable existe o no. Hasta que uno descubra eso, que es la más alta forma de santidad, la vida será insignificante y carente de sentido. Por eso, la correcta meditación es absolutamente necesaria para que la mente rejuvenezca, se vuelva fresca e inocente. Inocente significa incapaz de ser herida.
Todo eso es lo que está implícito en la meditación, que no está separada de nuestra vida diaria. La meditación es necesaria para comprender el propio vivir cotidiano. Esto es, estar totalmente atentos cuando hablamos con otro, atentos a nuestra forma de andar y de pensar, atentos a lo que pensamos. Prestarle atención a todo eso forma parte de la meditación. La meditación no es un escape, no es algo misterioso. De la meditación surge una vida que es santa, sagrada, y en consecuencia uno trata todas las cosas como sagradas.